¿Qué tal estás? Bienvenido y bienvenida de nuevo a Bolsa y Trading, tu comunidad de inversión. Yo soy José Luis y, como sabes, en el último vídeo, en el primer vídeo del canal, hablamos de cómo invertir en un ETF del SP500, cómo invertir de manera sencilla en las 500 empresas más importantes del mercado americano, del SP500. Y hoy os voy a hablar de los planes de pensiones, ¿vale? Sobre todo enfocado a los planes de pensiones en España, cómo funcionan, qué rentabilidad obtienen y mi recomendación, si tú me preguntas a día de hoy, ¿invertirías en un plan de pensiones? Te diría que no. Ahora vamos a ver las causas. Y lo que te puede pasar es lo que me pasó a mí, que yo tenía a través de la empresa aportaciones por parte de mi empresa a un plan de pensiones con el Banco Santander. Y entonces, al darme cuenta de la rentabilidad anual que estaba teniendo, recuerdo en aquellos años que tenían una rentabilidad del 1% anual, un menos 1%, me estaban perdiendo dinero y yo no me había dado cuenta. Entonces te voy a enseñar la manera de traspasar de manera gratuita, porque lo permite el Estado español, a otro tipo de entidades que obtienen mayor rentabilidad y cobran costes menores de gestión, ¿vale? Porque vamos a ver los datos, os voy a compartir la pantalla y vais a entender el porqué. Entonces, creo que ya veis la pantalla. Aquí es la pregunta que nos tenemos que hacer: ¿por qué debería invertir o no en un plan de pensiones? ¿Vale? La principal ventaja es la fiscalidad. Lo que pasa que durante los últimos años lo que ha hecho el gobierno ha sido reducir el máximo de aportación anual que tú puedes invertir en un plan de pensiones. Entonces, como un trabajador asalariado, el máximo que puedes invertir anualmente son 1.500 euros. Has oído bien, 1.500 euros en total puedes aportar para tu jubilación. Ahora veremos cuál es el importe total a lo largo de los años para cuando te jubiles, qué cantidad tendrías con esta aportación. Entonces vemos que no es demasiado ventajoso porque están capando la capacidad de ahorro de los españoles, porque no te permiten invertir demasiado dinero para que pagues impuestos, ¿vale? Porque al final, si tienes una fiscalidad ventajosa y estás, digamos, como dice aquí, puedes reducir tus impuestos hoy y posponerlos a cuando te hayas jubilado. No significa que no vayas a pagar impuestos cuando te jubiles. De hecho, si extraes todo el plan de pensiones de una sola vez cuando te vayas a jubilar, porque te apetece disfrutar del dinero que has ahorrado durante tantos años, te van a cobrar impuestos. Pero, bueno, vamos a ver que el tipo impositivo en principio es inferior y entonces, como al Estado no le interesa que tú pagues menos impuestos, pues vamos a limitar la cantidad de euros que puedes aportar al año. Esos son 125 euros al mes. Perfecto. ¿Cuáles son las contras también? Las contras e inconvenientes es que no es una inversión líquida y los únicos motivos por los que puedes retirar tu dinero es rescatándolo. Si han pasado 10 años, que esto ha sido una normativa nueva, desde que aportaste. Yo en mi caso saqué creo que 8.000 euros que había aportado durante los últimos 15 años y los metí a otra inversión distinta. Solo lo puedes sacar, evidentemente, si te jubilas, si tienes una invalidez, si eres un individuo con paro de larga duración, o si tienes una enfermedad grave o si falleces, pues ya lo sacan tus familiares. Entonces, por eso te decía, a la pregunta de yo a día de hoy invertir en un plan de pensiones, te diría que no, porque me está escapando a 1.500 euros al año. Y si yo quiero sacar mi dinero porque es mío y lo he sudado y lo he pagado con impuestos, y encima me estás diciendo que hasta los 10 años no lo puedo sacar, y solo cuando hay casos de paro de larga duración, una enfermedad grave o un fallecimiento, pues oye, yo hago con mi dinero lo que quiero y no tienes tú por qué decirme cuánto puedo invertir y cuándo lo puedo sacar. Entonces, vale, le he preguntado a nuestro amigo Gemini cuáles son los 3 planes de pensiones más comunes en la banca tradicional española, por ejemplo Santander, BBVA y CaixaBank.
¿vale? Aquí me ha pasado los códigos ISIN, ¿vale? De cada uno de ellos. Para CaixaBank, que es el CaixaBank Destino 2040, plan de pensiones. BBVA tiene plan Destino Jubilación 2040 también, plan de pensiones. Y Santander, Mi Proyecto 2040. Vamos a ver qué rentabilidades tienen estos planes de pensiones. Algunos de ellos los he buscado en Morningstar, como vimos el otro día, pero el de CaixaBank y el de BBVA no estaban. Entonces, en este caso, el de Santander 2040, vemos que Morningstar le pone un rating de 4 estrellas, que no está nada mal. Tiene un valor liquidativo, cada participación vale 6,58 euros y el fondo tiene un tamaño de 5 millones. Vemos que los costes, acordaros de los costes de cada uno de ellos para ir apuntando, 0,73% anual. Estos son los costes de gestionar este fondo de plan de pensiones. Vamos a ver las rentabilidades. Entonces vemos que empezó en 2021, bueno, en 2022, y empezó por todo lo grande, con un 17% de caída. En 2023 prácticamente recuperó lo perdido, pero ni siquiera. 2024 no lo hizo mal, un 16%, un 10% en 2025, que no está nada mal. Y este año lleva un 6%. Desde su creación, el fondo ha hecho un 4,22% anualizado, ¿vale? Quedaros con las cifras, un 4,22%. El de BBVA lo he encontrado en la plataforma de Finect, que también vimos el otro día, ¿vale? El valor liquidativo son 1,66 euros cada participación. Vemos que tiene pinta de que ha ido subiendo, ha tenido una rentabilidad creciente, pero vamos a ver que tiene un patrimonio de 511 millones, bastante más grande que el de Santander. Y las comisiones, ojo al dato, 1,5%. Una comisión de 1,5% a lo largo de los años, luego no sé si lo tengo calculado por aquí, pero me parece una barbaridad. Luego tienes comisión de custodia. Gastos corrientes totales es la suma de la comisión de gestión más la comisión de custodia, 1,620%. ¡Wow! Es una barbaridad. Vemos que la rentabilidad por años tiene pinta de que no lo ha hecho tan mal, pero si vemos la rentabilidad anualizada, que es lo que nos importa a nosotros, lo que pase un año a otro, pues hay años bajistas, otros alcistas. Sobre todo vemos que hay más años alcistas en verde que bajistas en rojo, hay años planos, como 2020, que fue el COVID, pero vemos que la rentabilidad anualizada en los últimos 5 años ha sido de un 4,44%, que es exactamente la que tenía el Santander, un 4,22%, un 4,44%. Pero la comisión del Santander era menos de la mitad que el del BBVA, entonces nos quedaríamos en este caso con Santander. Vamos a ver CaixaBank, Destino 2040, qué bonitos los nombres, Destino 2040. Este plan de pensiones tiene un patrimonio de 1.727 millones de euros, es el más grande de todos, y las comisiones también son equivalentes o mayores, 0,25. Es decir, tiene una comisión de gestión de 1,5% más una comisión de custodia del 0,25. Nos estamos plantando en 1,75%, cercano al 2% de comisión anual. ¡Wow! Es carísimo. Es carísimo. Vale, entonces vemos aquí la rentabilidad por años, pero a nosotros lo que nos interesa es la rentabilidad anualizada, que me acaba de sorprender porque es un 6,68%, que no está nada mal, pero aquí hay que descontar casi el 1,8% de las comisiones. Entonces, bueno, se nos quedaría en un 5 y poquito, ¿vale? Entonces veis que la rentabilidad de los 3 fondos más utilizados por los ahorradores españoles es del 4 al 5 y poquito %. Entonces
Yo en mi momento lo que hice fue investigar, formarme y descubrir que existían unas plataformas, unas gestoras que se llaman robo-advisors. Están habilitados por la CNMV en España, están protegidos para el consumidor, para el inversor. Entonces los 3 robo-advisor líderes en España, robo-advisor simplemente es que lo que es la inversión en cada uno de los ETFs que invierten en tu fondo, en tu plan de pensiones, está automatizado. Entonces, dependiendo de la rentabilidad de los ETFs que luego os enseñaré que forman dicho plan de pensiones, tiene una automatización en cuanto a que si un ETF no es muy rentable, en este caso, disminuye el peso en el que forma el 100% de la cartera, ¿vale? Si tiene un 8% y ha hecho un desempeño negativo en ese año, pues van reduciendo el peso automáticamente. Entonces van vendiendo de los ETFs que generan peor rendimiento y van añadiendo más peso a aquellos que tienen mejor rendimiento. Entonces, digamos que optimizan el rendimiento de tu cartera de manera automática, por eso se llaman robo-advisors, ¿vale? Los líderes en España son Indexa Capital, que es del que os voy a hablar y del que yo tengo experiencia personal, y no es una recomendación de inversión, evidentemente, ni estoy patrocinado por ellos, pero es el que me ha dado, el que en su momento vi que tenía menores comisiones y que tenía un buen resultado. Indexa Capital tiene una inversión inicial de 1.500 euros. En teoría, si tienes ya el plan de pensiones creado, pues creo que puedes entrar porque lo puedes traspasar directamente de forma gratuita. Las comisiones aquí pone 0,52, pero veremos que en mi plan en concreto a lo largo de los años son decrecientes las comisiones. Creo que ahora tengo un 0,37% de comisiones. Y la rentabilidad, luego lo vemos. Vale, Finicens es otro robo-advisor que en su momento estuve dudando entre estos dos. Este tiene una menor inversión inicial, tiene unas comisiones un poquito mayores. Y InvestMe en su momento era independiente, pero forma parte de MyInvestor. ¿Vale? Vemos que la inversión inicial son 250 y que la comisión es casi un 1%. Entonces, en este caso, yo os aconsejaría Indexa Capital. Hemos visto por qué invertir o no. Vale, esto es ¿dónde se guarda mi dinero? Es decir, ¿qué pasa si la entidad gestora Indexa Capital quiebra? ¿Vale? En este caso, esto está custodiado por bancos externos, ¿vale? CK Bank o Inversis Banco, ¿vale? Son de los más solventes de Europa y poseen una amplia experiencia tecnológica que les permite, pues, tener tu dinero. Y aparte están protegidos por el Fondo de Garantía de Depósitos, aquí lo veis, que es la entidad española que garantiza para todas las cuentas bancarias, tanto Santander, CaixaBank. Si tú tienes 100.000 euros en una cuenta bancaria, el Fondo de Garantía de Depósitos te va a cubrir 100.000 euros por titular. Así que si tenéis muchos cientos de miles de euros, dividirlos en diferentes cuentas bancarias porque van a proteger hasta 100.000 euros. ¿Vale? Entonces tu dinero está protegido. Vamos a ver qué contiene el fondo de pensiones. Voy a cerrar estas ventanas que hemos visto ya. Antes de ir a lo que contiene el fondo, vamos a ver lo que os decía antes. Vale, el límite de aportación legal individual sigue siendo 1.500 euros anuales. ¿Vale? Si eres... La empresa puede aportar hasta 8.500 y tú solo 1.500. El total son 10.000 euros anuales. Si tu empresa no aporta, pues solo puedes aportar 1.500. Si eres autónomo, vemos que puedes aportar hasta 5.700 euros anuales, que está un poquito mejor. ¿Vale? Y lo que quería deciros, vale, ¿qué rentabilidad total tras 30 años se puede conseguir aportando 1.500 euros al año? Si el rendimiento anual es del 10%. Esto del 10% tiene truco porque es la rentabilidad que me está dando Indexa Capital, pero hemos visto que los planes de pensiones de Santander, CaixaBank y BBVA era entre un 4 y un 5%, 6% sin descontar comisiones. Entonces me está diciendo que si aportas 1.500 euros al año al 10% anual compuesto durante 30 años, tu aportación total serían 45.000 euros
y el valor final de tu cartera sería entre 246.000 y 271.000 euros, dependiendo de cuándo aportes, ¿vale? Porque si aportas a principio de año, en principio el crecimiento es mayor, ¿vale? Entonces tu rango de cartera dentro de 30 años, si aportas un total de 1.500 anual al 10%, pues eso, una ganancia neta, porque esto es bruta, una ganancia neta tras impuestos y comisiones, son entre 200 y 226.000 euros. ¿Vale? Multiplicarías por 5,5x lo que has aportado, ¿vale? Lo que pasa que aquí Gemini te está diciendo, bueno, en este caso es Claude, te está diciendo, ojo, aviso de realismo, el 10% anual sostenido en 30 años es la rentabilidad del SP500, que es el ETF que os enseñé a invertir el otro día, no del fondo medio de un plan de pensiones español. La media del sector ronda el 3 y el 4%, que lo hemos visto, y te dice, oye, si quieres acercarte al 10%, tendrías que elegir un plan indexado a renta variable tipo Indexa, que es el que yo recomiendo, MyInvestor o Finicens, con unos gastos, TER son los gastos, de menos del 0,5%. Vale, y aquí le pregunté, oye, y entonces, ¿qué valor tendríamos si tenemos una rentabilidad del 4%? Aportarías durante esos 30 años 45.000 euros en total y tendrías una ganancia total junto a las aportaciones de 84.000 euros frente, aquí lo vemos. La diferencia es brutal, te dice Claude, porque al 10% tienes casi 3 veces más que al 4%. De la otra manera, en bruto obtenías 246.000 euros y en este caso, con el tope que te está poniendo el gobierno, solo puedes obtener 84.000 euros en 30 años. Fijaros la diferencia. Están limitando tu capacidad de ahorro si te metes en un plan de pensiones solo por el hecho de que estás esperando a pagar impuestos a cuando tengas menos ingresos, pero vas a pagar impuestos igual. Entonces, bueno, simplemente quería mostraros la diferencia. Y, vale, quiero mostraros los ETFs que componen el plan de pensiones de Indexa Capital. En mi caso yo tengo, cuando te abres cuenta con ellos, te hacen un cuestionario de riesgo, porque no todas las personas tienen la misma aversión al riesgo. Yo, como todavía soy joven, o eso creo, tengo el máximo riesgo, que es 10 de 10, entonces invierte todo en renta variable. Si tu riesgo no es tan alto como el mío, puedes bajar, la cartera va a invertir en renta fija, no va a tener un rendimiento como esta que os voy a enseñar ahora, pero tú vas a dormir tranquilo. Entonces cada uno tiene que ajustar, dependiendo de las preguntas de riesgo que te haga Indexa Capital o cualquier robo-advisor que os guste más. Tenéis que ajustar qué riesgo queréis soportar. Si tiene una renta variable tiene mayor volatilidad, no es que es más arriesgado, tiene mayor volatilidad, los movimientos del mercado son mayores, pero a largo plazo la rentabilidad es muchísimo mayor. Entonces vamos a ver qué contiene, qué ETFs contiene el plan de pensiones, como veis aquí, de Indexa Capital. Vale, vemos aquí los nombres. Entonces tiene, mira, aquí lo pone. Acciones de Europa, ¿vale? Tiene el ETF de Vanguard, que es la gestora que hablábamos el otro día. Tiene acciones de Estados Unidos con el Vanguard US 500 Stock Index, ¿vale? Tiene acciones de economías emergentes con el Emerging Markets, ¿vale? Que estos son economías emergentes de todo el mundo, son países pues como Brasil, como Asia, ¿vale? En este caso os he dicho que si vuestro riesgo no tenéis aversión al riesgo, va a invertir en estos bonos, ¿vale? Todos de Vanguard, en euro, ligados a la inflación, ¿vale? Para protegeros de la inflación. Bonos del gobierno de Estados Unidos, bonos de empresas de Estados Unidos, acciones de Japón, ¿vale? Con el Vanguard Japan Stock Index,
acciones del Pacífico sin Japón, ¿vale? Esto es toda Asia, incluyendo China, y acciones globales de pequeña capitalización, que son las small caps que tenemos aquí, ¿vale? Son empresas que no son tan grandes como Apple o Google, son empresas pequeñitas que cuando crecen mucho, pero el porcentaje es mucho menor, ¿vale? Entonces, estos ETFs, la mayoría de ellos solo se pueden invertir si eres una empresa gestora, ¿vale? Si eres un hedge fund o eres un robo-advisor como estas empresas. Si tú vas a comprarlo como particular, no puedes, y las comisiones para ellos son menores y la rentabilidad es mayor que los ETFs para el particular, ¿vale? Para el inversor particular. Se llama en Morningstar, este plan de pensiones se llama Indexa más Rentabilidad Acciones PP, que es plan de pensiones, tiene 4 estrellas por parte de Morningstar. El valor liquidativo son 25 euros, tenemos el tamaño del fondo que son 416 millones y aquí tenemos la comisión de gestión que os decía anteriormente de 0,37%, ¿vale? Es la más baja de todas. Y aquí vemos el rendimiento a nivel gráfico del fondo, del plan de pensiones. Aquí vemos cómo es Spanish Insurance Global Equity plan de pensiones. Y vemos las rentabilidades anuales desde que empezó en el año 2017, pues un 8%, aquí perdió un 7%, aquí ganó un 27% en 2019. El año del COVID ganó un 3%, 2021 un 25%. 2022 fue año de crisis, un 11% abajo, 2023 un 16%, un 21%, prácticamente un 10%, y este año lleva un 8%. Vale, ¿dónde está la rentabilidad anualizada? Vale, la rentabilidad anualizada os la voy a mostrar en mi propio plan de pensiones. Este es mi perfil, ¿vale? Este es mi plan de pensiones con un riesgo del 10 de 10. Entonces, digamos que yo empecé en 2021 y te dibujan 3 escenarios posibles. El escenario esperado, que es la línea gris del medio, el escenario positivo, que es la línea verde, que ya es un escenario hiper positivo, y el escenario negativo, ¿vale? Que es la línea roja. La línea azul es la realidad, es lo que ha pasado con mi plan de pensiones. Entonces, hasta el día de hoy vemos que mi cartera ha tenido un rendimiento del 57,4%, ¿vale? Yo empecé en 2021. Esto es el gráfico de mi plan de pensiones desde el 2021, cómo ha ido evolucionando, ¿vale? Esta es la rentabilidad. El benchmark es un índice comparable, ¿vale? Con otros fondos, otros planes de pensiones que tienen más o menos la misma distribución de cartera, ¿vale? Los mismos ETFs. Aquí vemos que se pegó una leche bastante importante, desde el 40%, cayó hasta el 16%, pero a día de hoy vemos que está al 57%, como habéis visto antes. Y aquí podéis ver la tabla de rentabilidades en porcentajes desde que empecé en agosto del 2021. Aquí vemos que empecé el fondo, hice el traspaso desde Santander, que estaba haciendo un rendimiento patético de un 1% o perdiendo un 1% anual, que menos las comisiones estaban perdiendo dinero, era una barbaridad. Y vemos la rentabilidad mes a mes y la rentabilidad total de este año. El 2021 hizo un 6,4%, 2022, que sabéis que es el año no fue una recesión, pero fue un año bajista en bolsa, perdió un 11%, pero en 2023 ya me ganó un 15%, en 2024 un 21% prácticamente, 2025 un 11%, y este año, a pesar de tener este año pasado, a pesar de tener a nuestro amigo Trump, pues me ha hecho un 7,5% positivo, ¿vale? Entonces, luego taparé esto, que creo que se ha visto el capital. Entonces, nada, ya veis el perfil de inversión, habéis visto los ETFs que lo componen, y voy a ponerme aquí. Y nada más, este ha sido el segundo vídeo del canal, espero que os haya gustado, espero que os haya aclarado muchas dudas que yo tenía en su momento. Os invito a, si tenéis un plan de pensiones, que veáis en Morningstar o en Finect
cuál es su rentabilidad, porque os vais a llevar una sorpresa y si empezáis a descontar comisiones vais a alucinar, como lo hice yo en su día. Y os invito a que hagáis el traspaso gratuito a Indexa Capital, Finicens o MyInvestor, porque la rentabilidad es abismal. Vais a multiplicar vuestro capital por 5 en este tipo de robo-advisors, porque genera una rentabilidad al tener ETFs muy diversificados de renta variable y de renta fija, que va a ser muy beneficioso para vuestro futuro. Y lo dicho, si no tienes un plan de pensiones, olvídate, invierte en un ETF del SP500 y vas a ganar prácticamente, vas a ganar más que con este en concreto, que digamos que está no capado, pero consigue un rendimiento del 10% anualizado, y el SP500 puede llegar al 14, al 15% anualizado, al 12%, una media del 14% en los últimos 15 años, entonces no hay comparativa, no, ni te lo pienses. Así que nada, muchas gracias por haber estado hasta el final, y nada, un saludo para todos y para todas, y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.